Y ahora sí, viene la charla. Después de 25 minutos. Ok, la serie se llama Jesús, una persona, no una, ¿qué? Religión. Vean, a mí me gusta mucho. ¿A cuántos les gustan los misterios? Las series de misterios y de asesinatos y esas carajadas. Confiésenlo, les encanta, tienen un morbo, tenemos. Yo soy feliz y me gusta el misterio. Ahora bien, también me gusta el misterio de algunas cosas. Vea, soy un fiebre y yo sé que soy un chavalo raro. Yo colecciono etiquetas raras de productos. Sí, yo sé. Y me he ido encontrando que algunas, hay alguien que viene, que es China. Sobre todo de los productos chinos que los traducen quién sabe con qué. Las etiquetas. Yo me encontré esta que dice lo siguiente. Voy a leerlo de corrido, esto es un misterio. Es un misterio. Dice, después de hablar con cajas de conexión de Keping en el suelo, asegúrate que después de haber sido crucificado unánimemente, todos los clavos deben apuntar directamente, no en curva, no una curva, o que la inestabilidad de los productos al reventar seriamente danadas. Mucha risa, pero aquí lo que está hablando es del Apocalipsis. Sí. Espérese para hacerle la exégesis, se los voy a demostrar. Ok, vean, leamos. Después de hablar con cajas de conexión Keping, ¿qué más puede ser una caja de conexión con el cielo que un confesionario? Es una caja de conexión. Keping, o sea, cuando se conecta, suena ping, y ya está conectado con, ¿verdad? con la línea del cielo. Y está claro entonces que lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, ¿de acuerdo? Confesar nuestros pecados, pero continúa diciendo, vamos a ver, ¿cuál es una de las señales más inequívocas de que estamos cerca del fin del mundo? La segunda frase es la que lo dice, asegúrate que después de haber sido crucificado, si Cristo no ha sido crucificado, no hay segunda venida. Y estamos seguros de eso. Bueno, lo de unánimemente no fue crucificado tan unánimemente, había gente que no estaba tan de acuerdo en aquel entonces, pero bueno, todos los clavos deben apuntar directamente. Esto ya se pone muy técnicos con la crucifixión. Puede ser que en crucifixiones anteriores los clavos se les hayan torcido muy gachamente y aquí estaban intentando decir que por favor, en esta, buenas instrucciones, no se les tuerza el clavo, porque duele mucho, ¿verdad? Pobre el muchacho. Y ya cuando nosotros corroboramos que ha sido crucificado, viene el desenlace apocalíptico que ya, ¿verdad? Dice lo siguiente. O que la inestabilidad, los productos reventar seriamente. Es decir, va a llegar un momento en la vida en que productos y toda esta vara va a reventar. Es el fin del mundo. Y cuando usted entiende eso, usted les dice muchas gracias y ellos le dicen danadas. Ahí está. A mí me encantan los misterios, Ahora, ¿a cuántos les gustan los misterios de las series de Netflix? ¿Verdad? Hace poquito escuchamos aquí un buen testimonio de alguien que se peleó por un asunto de la serie de Netflix, que él vio una y ella no, que se le adelantó. A mí me gusta mucho esta. ¿Alguien vio esta? No. Se la recomiendo, se llama Bajo sospechas, de asesinatos puros y crudos y buenísimos. Dios me perdone. Es buenísima, Bajo sospecha, es española. O quizás una que alguien haya visto, ¿esta cómo se llama? La Casa de Papel, por supuesto. Yo quiero ver una que me han recomendado muchísimo, que se trata, vean qué buena esta, se llama Grantchester. ¿Alguien la ha visto? Se trata de un pastor luterano que resuelve casos de asesinato. Yo quiero eso. Esa es mi pasión. El próximo ministerio que yo voy a abrir en Interludios es de investigaciones, de asesinatos y misterios. Misterio. Todo esto lo digo porque el misterio es una de esas palabras con las que los cristianos y las cristianas tenemos que aprender a convivir. El misterio es parte de la vida cristiana, porque el Cristo, el Jesús al cual conocemos, no lo hemos logrado conocer completamente. Y de hecho, el misterio es parte de su vida. Esto es lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 3:16 y dice lo siguiente, leo para ustedes. Ahí está en pantalla. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue
creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Incluso los ángeles no entienden la profundidad, la magnitud, el poder de Cristo. Los ángeles no tienen todo el conocimiento de la persona de Cristo. Porque los ángeles son seres finitos también, son seres creados también. Y por lo tanto no tienen acceso a toda la información y todo lo que conlleva conocer todo un Dios. Por lo tanto nosotros tampoco podemos conocer todo lo que conlleva y todo lo que es Cristo. Por eso siempre hay algo nuevo para usted y para mí. ¿De acuerdo? Siempre vamos a descubrir más. Y a veces vamos a descubrir cosas que los demás no han descubierto en Dios, porque tiene una relación personal con nosotros, no como una religión, sino como una persona que sí responde, que sí está interesada en nosotros. Podemos decir, dice un teólogo muy famoso, podemos decir de Cristo que Él es finito e infinito, las dos cosas al mismo tiempo. Eso se llama una paradoja, ¿ok? Él es finito y Él es infinito, que es ignorante y es omnisciente, que Él es menos que Dios, pero también es igual a Dios. Las dos cosas al mismo tiempo. Que Él existió desde la eternidad y que nació en un tiempo específico y murió en un tiempo específico, las dos cosas al mismo tiempo. Y que creó todas las cosas y que era un hombre de dolores. Poderoso, todopoderoso y al mismo tiempo imposibilitado de evitar su propio dolor en la cruz del Calvario. Las dos cosas al mismo tiempo. Un historiador muy famoso, quizás uno de los grandes historiadores de la iglesia, se llama Philip Sharp, y él escribió lo siguiente: la encarnación o la unión de la divinidad infinita y la humanidad finita en una persona es, de hecho, el misterio de los misterios. Cristo es un misterio. No podemos ni podremos entender realmente la profundidad del Jesús al cual estamos conociendo. Y esta serie de charlas va a intentar en 5 semanas acercarnos a ese Jesús tan misterioso, que es mucho más que una religión. Es un misterio. Es un gran misterio y a mí me fascina descubrir misterios. ¿A usted no? ¿Qué más tiene Él para mí? ¿Qué más tiene Él para ustedes? Es un misterio. De nuevo, ser cristiano es sentirse cómodo con el misterio, con no saber. Los cristianos que toda la vida dicen, ya tengo todas las respuestas. Los cristianos que dicen, yo ya sé cómo es la fe, yo ya sé cómo es Cristo, ya me sé la Biblia, no son verdaderos buenos cristianos. Porque la fe verdadera asume el reto de no saber muchas cosas. Asume el reto de decir, no entiendo, no sé. Estoy empezando a descubrir una nueva faceta de Dios, una nueva faceta de Jesús. Y cada mañana yo puedo decir, el Jesús de ayer ya no me sirve uno nuevo que estoy conociendo esta mañana, completamente nuevo. Cuando leemos los biógrafos de Jesús en la Biblia, los 4 evangelios, sobre todo los 3 primeros evangelios, los sinópticos, los llamados evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Podemos descubrir algunas verdades muy interesantes. Por ejemplo, lo siguiente, que Él era hijo de David, pero también es Señor de David, otra paradoja. Que fue elegido por Dios, pero despreciado por los hombres. Cristo nació siendo rey de los judíos, pero fue rechazado por los judíos. Él no tenía precio, pero fue vendido por 30 piezas de plata. Fue herido y traspasado, pero ninguno de sus huesos llegó a romperse jamás. Él murió y sin embargo vive eternamente. ¿Cuántos creen eso? Ese es el Jesús misterioso que quiero presentarles en las próximas semanas aquí en Interludio. Por eso decimos aquí constantemente en esta iglesia que Jesús no necesita ser explicado. Miren, durante 2000 años, póngale 1900 años, mucha gente ha intentado explicar a Jesús sin lograrlo. Y usted puede leer compendios de teología, de estudios
cristológicos y todos van a diferir y todos van a decir muchas cosas y nadie logra abarcar realmente la explicación de un ser todopoderoso que se hizo bebé un día y que vino a salvar el mundo y darnos vida eterna. Es imposible explicar a Jesús, por eso Jesús no necesita ser explicado, sino que experimentado, porque es una persona, no una religión. Las religiones se explican, las personas se conocen, ¿cierto? Por eso los dogmas de las religiones están destinados a explicar las cosas que ya están estudiadas. Pero yo no puedo hacer 5 dogmas acerca de mi esposa para que usted la conozca, porque incluso, miren, yo les voy a decir algo. Cuando yo la conocí, estaba fascinado con las mujeres de 20 y pico de años, porque ella tenía 20 y pico de años. Cuando nos casamos me empecé a fascinar del tipo de mujer que son las mujeres de 30 años. Y no voy a decir por dónde vamos, pero estoy empezando a enamorarme de las mujeres de casi 40. Porque es diferente cada etapa de una persona. Conocer a Jesús significa asomarnos a una experiencia personal y no necesariamente poder explicarlo. Si usted intenta explicarle a las personas que usted quiere que conozcan a Jesús, ¿cómo es eso? Usted va a quedarse corto, va a quedarse corta, ¿cierto? Por eso hicimos una serie de charlas hace unos meses que se llamaba Vení, Ve o Vení a ver. Porque usted, por más que intente explicar algo, no puede. ¿Cómo explica usted a qué sabe un tamal? ¿Cómo lo explica? Alguien que me diga una frase, ¿a qué sabe un tamal? ¿A tamal? A Navidad, si lo come en Navidad, pero digamos que yo ayer o antier había unos tamales, una piña de tamales en la choza, no sé cómo llegaron ahí, honestamente, tengo mis sospechas, pero habían. Pero a Navidad, bueno, sí, pero si usted lo explica a un estadounidense, la Navidad le sabe y le huele diferente, ¿o no? ¿Cómo explica una experiencia? La única manera es decirle, probalo. Probá este tamal. ¿Cómo usted va a decir? Hay un café que encontré que dan el mejor café del mundo y usted puede tomarle una foto y mandárselo por WhatsApp a quien quiere decirle, vea el café. Hasta que no lo prueba, esa persona no puede experimentar realmente, porque usted puede explicar que sabe delicioso, que es muy ácido, que no es tan ácido, y eso no sirve para nada. Entonces Jesús no necesita ser explicado, sino experimentado. Muy bien, hasta aquí voy dejando esto claro. Voy a orar un segundo y vamos a entrar en materia de esta mañana. Señor, gracias porque tú eres un misterio, Señor. Y porque no hemos podido tener, y porque no podemos tener la arrogancia de decir que ya te conocemos completamente y que ya sabemos todo de ti, Señor. Sino que cada mañana podemos decir, necesito más, tengo sed de ti, Señor. Tengo mucha sed de ti. Amén y amén. Mateo 21, 1 al 3 dice, y voy a leer todo el texto y usted solo va a tener una parte allí. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos a que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, y eso es el texto que está allí, simplemente digan, ¿qué dice? ¿El Señor qué? Los necesita. Yo subrayé una palabra, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Betfagé era una aldea que estaba a 1600 metros de Jerusalén, 1,5 kilómetros, un poquito más. Tenían que caminar más o menos eso, y estaba a unos 90 metros de diferencia de altura. Por eso dicen que iban a bajar, aunque era una bajadita que no se sentía demasiado como las que usted y yo conocemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que hay cuestas que son bien cuestas. Para ellos esa bajadita era ya pronunciada, 90 metros de diferencia entre una y la otra. Así que ellos bajaron, estaban a 790 metros sobre el nivel del mar, nada. De hecho, pero eso era la topografía, la orografía de la zona de Palestina en la cual fue criado Jesús. Quiero que veamos de nuevo esta declaración en el versículo 3 que tenemos en pantalla. Él manda a sus 2 discípulos a que se roben 2 asnas o a pedirlas prestadas, depende. Si alguien les preguntaba, las pedían prestadas. Si nadie les preguntaba, se las robaban. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús, ¿cierto? Dice, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Y así se las van a prestar. El Señor lo necesita.
Si usted tiene una Biblia en casa o tiene en teléfono, me gustaría que subraye esa frase. El Señor los necesita. Repítalo conmigo. El Señor los necesita. El Señor los necesita. El Señor los necesita. El Señor los necesita. Aquí podemos entonces vislumbrar el primer misterio del cual yo quiero hablar hoy. 3 misterios voy a hablar hoy. El primer misterio de Jesús como nuestro Rey es el misterio de su autolimitación. Un rey que dice te necesito. Un rey que te dice te necesito a vos. Necesito las burras, pero necesito a 2 chavalos que vayan a recogerlas también, ¿o no? Porque el Señor los necesita. Un Dios que dice te necesito es un Dios diferente a lo que nos han enseñado. Un Jesús que dice te necesito es un Jesús diferente a lo que nos han enseñado. Un Jesús que llega al pozo y se encuentra una mujer y le dice tengo sed, dame agua, te necesito. Necesito. Un Jesús que sabe decir necesito. Es un Dios que se autolimita. Y eso es incomprensible para la teología y es incomprensible para la religión. Porque un Dios frágil debilita una religión. Pero Jesús quiere ser frágil y quiere ser autolimitado. Quiere ser un Dios necesitado. Un Dios que nos necesita. Vean, los reyes en nuestro mundo, en la historia, no se han autolimitado nunca. Los reyes no acostumbran a autolimitarse, ¿cierto? Vean, les voy a enseñar la fotografía de un príncipe. Este es un príncipe saudí que se llama Salmán, y el papá se llama igual, Salmán. Y vean, este es el príncipe. Son muy, muy millonarios, ¿cierto? De hecho, se dice que no se sabe cuánta es la riqueza que tiene esta gente. No se sabe. El papá de él hizo un viaje recientemente. Este tiene 32 años, nada más. Este compa tiene 32 años. El papá hizo un viaje a Oriente y vean lo que llevó al viaje. Les voy a decir lo que llevó. Se llevó 506 toneladas de equipaje. 506 toneladas de equipaje. ¿Sabe cuánto es una tonelada? ¿Usted sabe lo que pagó de exceso de equipaje ese carajo? No paga porque tiene sus propios aviones, supongo, ¿verdad? 506 toneladas de equipaje, incluidas 2 limusinas, y se llevó 2 ascensores por si acaso en los lugares donde iba no había ascensor. Se llevó 2 ascensores. El séquito de este hombre era 1.500 personas que viajan con él constantemente. 1.500 personas. No se autolimita, necesita tener y demostrar su poder siempre y su riqueza siempre y su brillo siempre. Por eso a los reyes hay que acercárseles de cierta manera, saludarlos de cierta manera, hacer una genuflexión específica, porque tienen siempre que brillar, no se pueden reducir. Pero el Dios que nosotros tenemos, el Cristo que tenemos, dice te necesito, te necesito, te necesito. Vean, algunos de ustedes se han quejado, si tienen esposo o esposa, o se han viajado en grupo, en pareja, digamos yo a veces cuando viajamos, Laura y yo, ahí está metida en otra parte y espérese porque después me va a regañar cuando escuche eso. No, sigan lo suyo. Cuando empezamos a hacer viaje, y yo agarro un maletín mío, 2 calzoncillos, un pantalón más el que llevo puesto, 2 camisas, un par de libros, que es lo más pesado que llevo normalmente, y va jalando cepillo de dientes y desodorante. Y Lau empieza a hacer maletas 1 o 2 semanas antes, los por si acaso. Y ella dice, es que hay que tener opciones. Hay que tener opciones. Ahora, después de saber lo que empacó este carajo, yo ya no me voy a volver a quejar nunca más en mi vida. O sea, nunca ha empacado 506 toneladas para un viaje. Los reyes no restringen sus apetitos, no restringen sus posibilidades de mostrar cuánto poder tienen. No restringen, no se limitan. Y no solo en términos de cuánto creen que tienen derecho, sino incluso de su enfoque hacia las personas, en su trato a las personas. Siempre creen que todo el mundo les tiene que servir. De Jesús se dice que Él vino a servirnos, ¿cierto? Dice que el Mesías vino a servir y no a ser servido. Es diferente.
es diferente. Incluso con este movimiento que usted y yo conocemos, ¿verdad? ¿Saben cuál es? Me Too, el movimiento Me Too. Ese movimiento ha subrayado una y otra vez que los hombres poderosos se han detectado que entre más poder, más proclives a abusar de las mujeres pueden tener. Los hombres poderosos creen que tienen derecho a manosear a cualquier mujer que elijan. Jesús, por el contrario, siempre trató a las mujeres con increíble respeto y dignidad. Las mujeres nunca en la vida de Jesús habían conocido un hombre tan respetuoso como él. Por eso era tan raro y tan importante que tantas mujeres lo siguieran. Sabían que era de todos los Mesías y todos los profetas que había habido durante tantos años, Jesús fue el que más mujeres lo seguían, porque tenía un trato diferente para con las mujeres. En aquel entonces las mujeres no valían nada. Y aunque se haya luchado tanto hasta nuestros días, aún hay mucho por ganar para las mujeres, ¿cierto? El Jesús que yo les presento es un Jesús que sí, desde hace 2000 años, creía en el trato digno de cada mujer. Y por eso las mujeres le servían también a él y lo seguían a él. Considere entonces, por favor, cuán diferente es el verdadero Jesús que quiero empezar a presentarle. Del Jesús que podemos habernos imaginado, un Jesús todopoderoso, inalcanzable, intocable, ¿verdad? Un Jesús que la religión quizás nos ha marcado, nos ha enseñado como un rey que no se sabe autolimitar, etc. ¿No nos parece extraño que en los evangelios Jesús esté constantemente pidiendo prestado cosas? Yo me puse a hacer la tarea. Yo, después de que vi que pidió prestadas las burras estas, dije, ¿habrá alguna vez más que Jesús pide prestado cosas? Y me sorprendió que siempre todo lo pedía prestado. No tenía nada propio. Jesús no tenía nada propio. De hecho, él mismo dice que no tiene ni dónde caerse muerto. Eso dice, ¿verdad? Cuando Jesús realiza el milagro de multiplicar los alimentos, ¿verdad? Para alimentar los 5,000 personas, tenía 2 peces y 3 panes, o 3 panes y 2 peces, no recuerdo cómo era, eso siempre se me enreda. ¿Y de quién eran los panes y los peces? Se los pidió a un carajillo. Él no tenía, no eran de él. Pide prestado, todo lo pide prestado. Pocos días antes pidió prestada una barca, una lancha para irse al mar, recuerdan, no era de él, la pide prestada. Incluso cuando murió y fue enterrado, la tumba era prestada. Todo era prestado, no era nada de él. No demostraba que fuera tan poderoso en sus posesiones, en sus riquezas. Es un rey diferente, es un rey muy distinto. El creador y dueño de todo no posee nada y toma todo prestado. Y eso me encanta. El creador y dueño de todo no posee nada y pide todo prestado. Y a nosotros nos da vergüenza pedir prestado. Uy, qué vergüenza, van a creer que no tengo, van a creer que soy un pobre, van a creer que nuestro Rey de Reyes no tiene nada propio y pide todo prestado. Y nos necesita. De eso voy a hablar en unos segundos. Aquí hay una pregunta entonces: ¿cómo hace Dios lo que Dios hace tan poderoso en el mundo? Si Dios quiere sanar a alguien, alimentar a alguien o salvar a alguien, ¿cómo funciona normalmente Dios en el mundo? La manera normal en que Dios trabaja en el mundo para cumplir su voluntad es asociándose con nosotros, porque se autolimita. Estamos todavía en el misterio de la autolimitación de Dios y de Jesús. Nos necesita, nos asociamos, se asocia con nosotros. Creo que sería mucho más fácil si Dios hiciera todo sin nosotros, ¿cierto? Cuando nos dice hagan iglesia, vean las iglesias que tenemos y todas son iglesias falibles, iglesias llenas de enredos, iglesias con fallos, iglesias que hieren a otras personas, iglesias que se creen sabias, iglesias que se creen reyes, iglesias que se creen imperios, iglesias que se creen, pero Él dice, los necesito. Él pudo haberlo hecho solo, pero no necesita. Eso se llama autolimitarse, y eso es un misterio. Yo no lo entiendo. Sería mucho más fácil que Él sanara a la gente sin necesitar que nosotros tuviéramos fe. Sería mucho más fácil que Él parara las guerras sin necesidad de que nosotros hiciéramos la paz con la gente. Pero nos necesita para que haya paz en el mundo.
porque Él nos ha encargado de hacer esas cosas. Esta es la lucha que muchos de nosotros tenemos con respecto a la fe cristiana. Vemos el mundo y decimos, pero ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué nos necesita? Porque está contando con nosotros para cambiar el mundo. Es por eso que nuestra visión aquí en Interludio, nuestra misión, en este caso nuestra misión, dice, nuestra misión es ser colaboradores con Dios en su causa por sanar el mundo. Esto está basado en 1 Corintios 3:9. ¿Cuál es nuestra misión en este mundo como iglesia? Nuestra misión es ser, por favor, colaboradores con Dios en su causa por sanar el mundo. Para eso es para lo que existimos. Queremos colaborar con Él. Él cuenta con nosotros. De hecho, dice, te necesito, Interludio. Te necesito, Quique. Te necesito, Laura. Te necesito, Claudio. Te necesito para esta causa. Eso se llama autolimitarse. Él podría hacerlo solo, pero nos necesita. Dicho sea de paso, nuestra visión es la siguiente, para recordarla nada más. Nuestra visión es seguir a Jesús y ser una comunidad reconciliadora y que integra a todas las personas sin, por favor, distinción alguna. Sin distinción alguna. Sin distinción alguna. Esa es nuestra iglesia. Esa es nuestra iglesia. Así que esta semana estamos también lanzando un proyecto para profundizar en la vida de Jesús. Va a ser un estudio que se va a llevar por la zona de Santa Ana y por la zona oeste. Es un estudio bíblico para explorar la vida de Jesús. Si usted está interesado o interesada en unirse a este equipo, en este grupo, en este estudio de Biblia que vamos a tener, por favor al final anótese allá atrás. Y si tiene tarjeta y usted es nuevo y quiere hacerlo, vuelve a la tarjeta y dice, yo estoy interesado en este grupo, y vamos a contactarlo para hacerlo. Nos anota por favor dónde vive también. De hoy en 8 vamos a volverlo a anunciar y pasaremos una hoja para que usted marque con X dónde vive, etcétera. Bien, así que Jesús se autolimita y se asocia con nosotros para trabajar en el mundo. Leamos la siguiente frase del siguiente pasaje. Voy a leerlo yo completo y ustedes van a tener solamente una parte en pantalla. Mateo 21, 4 al 8. Eso ocurrió, todo lo que acabamos de narrar, para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado. ¿Qué les ordenó Jesús? Que fueran a recoger los burros, y si alguien les preguntaba, les dijera, los necesito. Hicieron eso, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles, decimos en otras versiones ramas de palma, ¿recuerdan? Y lo extendían sobre el camino cuando él estaba entrando a Jerusalén. Imagínense el cuadro, es la única vez en toda la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros canónicos, y podemos llegar hasta 70 libros con deuterocanónicos y otros, pero 66 libros. Y no importa si usted agrega los deuterocanónicos, los apócrifos, los inventados, todos los comentarios, es la única vez que aparece Jesús montado en algo, excepto la cruz. Montado, siempre que lo vemos trasladarse de un lugar a otro, va caminando humildemente, porque el símbolo de montarse en un caballo, en un burro, en lo que sea, en una carreta, denotaba riqueza, poder. Los que tenían caballo tenían plata, los que tenían carreta eran multimillonarios, los que caminaban era la gente normal del pueblo. Y él era una persona que, siendo rey de reyes, se echaba las troleadas con la gente. Se ensuciaba las patas, se empolvaba las piernas con la gente. De hecho, vean este dato, y no me quiero detener ahí porque esto no está ni siquiera aquí en el guión. Pero, ¿ustedes recuerdan el primer milagro de Jesús? ¿Cuál era? Estoy seguro que se acuerda porque usted ora por esos milagros en su vida. Ustedes no saben, pero cuando el agua entra a mi boca se transforma en vino. Por eso yo cuando empiezo a durar mucho, empiezo ya a hablar muy raro, ¿verdad? El primer milagro era transformar el agua en vino en una boda, las bodas de Canaán, no de Canadá, ¿verdad? Hay gente que dice en las bodas de Canadá. Pero bueno, vean cómo funcionaba eso. Las bodas,
venía mucha gente invitada de muchos lugares, tenían que pegarse esas caminadas enormes, y entonces hacían unas pozas, unas piletas, unas piscinas de agua, donde la gente que llegaba se quitaba las chanclas, se lavaba las patas, se secaba los pies y entraba a la boda. Ese fue el agua que transformó en vino el Señor, el agua de patas. Tiene la capacidad de transformar lo que está sucio y asqueroso en el mejor vino del mundo. Ese es nuestro Señor. Y claro, de todas formas usted se sorprende mucho. ¿Y usted cómo cree que hacen el vino? Con patas también. Bueno, ahora ya lo hacen más tecnificado, pero al principio los mejores vinos realmente de gente usted los ve ahí echándole. Sería buenísimo ir un día a hacer eso, ¿verdad? Ok. Lo que vemos en esta prueba es lo siguiente. El misterio, el segundo misterio, el misterio de la humildad de nuestro Rey. El primero era el de la autolimitación. El segundo es el de la humildad de nuestro Rey. Jesús hace todo lo imposible para poder cumplir la profecía de Zacarías, que decía que él tenía que entrar en Jerusalén montado en una burra. Y lo logra. Se monta en una burra, entra allí y la gente está entusiasmada. Puede haber 100,000 personas, según algunos estudiosos, ahí a ambos lados del trillo donde va pasando Jesús en un burro montado, y la gente le tiraba su ropa para que el burro majara la ropa, o palmas. ¿Saben cuál era el simbolismo de esto? No solamente de que estaban adorándolo y que estaba entrando el Rey. Cuando tiran palmas o ramas, la simbología es que ha llegado la primavera. Le está diciendo, ahora que Cristo llegó a nuestra vida, la primavera ha llegado a nuestra vida. Y eso es un simbolismo precioso, lindísimo, porque cuando llega la primavera, llega la vida, ¿o no? Cuando llega la primavera, llega la producción, llega la prosperidad, llega la riqueza, llega la alegría, llega el mejor clima, llegan las fiestas. Todo sucede en primavera. Por eso tiran ramas a los pies del Señor diciendo, usted es nuestra primavera. Ahora se termina el invierno y nuestra vida empieza a funcionar con vida y vida abundante. Eso es lo que significa eso. Y sin embargo el Señor dice, esto es muy interesante, muy interesante. Vean, aunque esa venida del Rey había sido demasiado voluptuosa y todo era como que chocante para él, y sin embargo, había un misterio en esa venida del verdadero Jesús. Hay una ambigüedad en esto, un misterio. Leamos esto. Dile a la gente de Jerusalén, Mateo 21:5, refiriéndose a Zacarías, dice, mira, tu Rey viene hacia ti. ¿Es cómo? Es un Rey humilde. Y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. La palabra humilde en realidad es una mala traducción, ¿sabían? En hebreo, recuerden que esto es un versículo copiado, copy-paste de Zacarías del Antiguo Testamento. Lo utiliza Mateo y lo pone exactamente igual. Y la palabra hebrea que aparece allí es esta, Yaní o Yani, que significa el afligido o el oprimido. Miren, dice Zacarías, y luego lo repite Mateo, que nuestro Rey es un Rey oprimido, es un Rey afligido, porque ha asumido en su propio corazón lo que es sentir la opresión y la aflicción de la gente. Él sabe lo que es ser oprimido. Él sabe lo que es ser afligido. Este no es un Rey que se ha desconectado de la gente. Es un Rey que sabe. Y que en carne propia, Jesús nunca vivió en los pueblos prósperos. Él vivió siempre en los pueblos más pobres, donde Betania, por ejemplo, era un pueblo tan pobre, que todas las casitas, se ha ido descubriendo, tenían solo 2 estancias, 2 cuadraditos, uno para la familia y todos vivían juntos, y otro para la única oveja o las 2 ovejas que tuvieran, y eso era todo lo que tenían. Se bañaban muy poco porque no había agua, había un pozo a más o menos 600 metros de distancia para todas las comunidades alrededor, y ese pozo no siempre tenía agua. Y se morían de hambre. De ahí viene nuestro Señor y sabe lo que es la opresión, la exclusión, el racismo de los romanos contra los judíos, contra los pobres, contra los extranjeros.
lo que era la opresión del sistema que los excluía y los hacía eternamente pobres y letrados. De la zona donde vivía Jesús, nadie sabía leer. Nadie sabía leer. Era imposible, no iban a la escuela. Este rey que nosotros conocemos es un rey afligido y oprimido. ¿Se había imaginado eso de Jesús? Él vivió oprimido. Él no se desconectó. Él sabía lo que era ver a los soldados romanos matar a su gente. Él sabía lo que era ver a los soldados romanos castigarlos, humillarlos, latigarlos, esclavizarlos, robarles sus tierras, robarles su plata, cobrarles impuestos injustos. Y por eso su gente estaba enojada con el imperio romano. Y él llega a decir: yo vengo a traer la primavera, pero vengo a traer una primavera diferente a la cual ustedes han imaginado. Pero primero él vivió eso en carne propia. Por eso podemos decir que nuestro rey sabe lo que usted y yo estamos viviendo. Él se encarna, él vive nuestra aflicción y nuestra opresión. ¿Estoy explicando? Más o menos. ¿Qué diferente con esto? Este pastor se llama Jesse Duplantis y está recaudando fondos en Facebook para comprar su cuarto avión. Es un pastor que ocupa 4 aviones, igual que Jesús. ¿Cuántos pastores y cuántas iglesias? Y aquí es donde yo me enojo. Aquí es donde me entra rabia. No se parecen al maestro. No andan en las chanclas del maestro. No saben lo que es no tener. Y predican un evangelio, un cristianismo al cual han denominado la teología de la prosperidad, porque creen que eso y ahí es donde Dios se manifiesta. Solamente cuando Dios te prospera es que Dios te está bendiciendo. Qué diferente nuestro Rey de Reyes, que se autolimita y al mismo tiempo era tan pobre que sabía lo que era la opresión, que le dolía la panza cuando no tenía que comer, etcétera, etcétera. Qué diferente es ese rey humilde, que él mismo se siente oprimido, pobre o unido a nosotros, y por eso también se le llama Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Vean, cuando el dolor llega a la casa, y sí, déjenme darle una mala noticia, aunque no es nuevo para usted, el dolor va a llegar a nuestra casa muchas veces en la vida, ¿o no? Y toca la puerta el dolor a nuestra casa y uno no le quiere abrir. Y a veces estamos durante años sumidos en el dolor, pero hay otra persona que toca la puerta. Y es este Señor que dice: yo vengo a vivir con vos. Yo vengo a vivir con vos. Dice la Biblia que Él se inclina, su corazón se inclina hacia los corazones oprimidos. La palabra hebrea ahí es los corazones pulverizados, aplastados de dolor, que ya no tienen fuerzas para levantarse, que están rotos de dolor. Su corazón se inclina y toca la puerta de la casa de la gente que él ve que está oprimida, que está dolida, y dice: déjeme vivir con usted. Yo como lo que usted come, yo duermo donde usted duerme, yo no necesito lujos, yo quiero vivir con usted. Yo quiero estar con usted. Qué diferente a mucho del evangelio que nos han predicado. Iglesias que se enfocan más en tener que en ser y que servir. Pastores que viven en casas que parecen mansiones. ¿Y qué importa si lo tuvieran y pudieran darle eso a todos los demás? Pero cuando solo ellos lo tienen y los demás siguen de pobres. Eso no puede ser. Eso no es el evangelio que nos enseña el Rey de Reyes, que es humilde, se autolimita y se autodebilita para contar con nosotros. Hay un misterio entonces sobre la autolimitación de nuestro Rey, prefiere asociarse con nosotros. Hay un misterio con respecto a su humildad, es descrito como un pobre o como un oprimido. Y por último, y ya termino, el misterio de las respuestas a nuestras oraciones. Es un misterio, ¿verdad? ¿Cuántos han orado o han rezado y Él responde todo lo contrario? Tiene una mala maña. Yo le digo: Dios, cambia esa actitud. Uno ora por algo y Él está dispuesto a contradecirlo siempre. Uno ora y de repente de verdad uno
dice, ¿y para qué oro? Si siempre el Señor va a responder diferente. Vean lo que dice Mateo al respecto, el mismo texto, pero vean lo que dice Mateo. Dice, Jesús estaba en el centro de la procesión, ¿verdad? Toda la gente que lo rodeaba están entrando, recuerdan, en una burra, estamos en ese episodio de su vida, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, Hosana a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, Hosana a Dios en las alturas. Y repetimos mucho esa palabra, Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? No es un nombre de una mujer, ¿verdad? ¿Saben qué significa Hosana? Hosana significa ayuda. Ayuda. Esa gente, cuando vio pasar al Rey de Reyes, lo que le gritaba era, ayúdanos. Ayúdanos, y le tiraban palmas, le tiraban la ropa, ayúdanos, Hosana, Hosana, ayúdanos, ayúdanos. Eso es lo que le estaban gritando, y sin embargo creían que él entraba a Jerusalén para cambiar las cosas. Y unos cuantos días después, ¿qué es lo que ven? A ese al que le gritaban Hosana, crucificado y fracasado. Su respuesta era totalmente diferente a lo que ellos habían creído. ¿Cierto o no? Respondió diferente a lo que habían creído. Es una asombrosa ironía. Mientras que unos días antes la gente se quitaba la túnica y la extendía en el suelo frente a Jesús, llamándolo Rey, en las primeras horas de aquel viernes funesto de la crucifixión, ellos vieron fracasadas esas expectativas y esa oración. La ventaja es que en esas oraciones respondidas diferente, que estoy seguro que usted tiene oraciones de esas, o que todavía las tiene pendientes, que usted ha estado orando por algo y no viene, y no viene, y no hay respuesta, y no hay respuesta. ¿Cuántos tienen oraciones de ese tipo? Oraciones no respondidas, oraciones respondidas diferente, oraciones respondidas contrario a lo que uno estaba pidiendo. Señor, que me den ese trabajo, plácata, no se lo dan. Señor, que me den ese préstamo, le cierran todos los bancos. Señor, que me diga que sí, le dice que no. La ventaja de cualquier de esas respuestas es que ahí no es el final de la película. 3 días después de aquella respuesta rara que ellos vieron en la cruz, venía la verdadera respuesta. La resurrección para la vida eterna de todos nosotros. Era mejor esa que la otra. Era mejor la verdadera respuesta de Jesús que la que ellos estaban pidiendo y esperando, que era que matara al César y cambiara las cosas políticamente allí. Era mucho mejor la respuesta de Jesús. Entonces, el misterio de la respuesta de Él es que siempre va a tener la mejor respuesta para nosotros, aunque ahora no la veamos. Vean qué interesante lo que dice Pablo en Efesios 3, 20 al 21. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede, vean las palabras que yo subrayo, lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué puede hacer Él? Nosotros pedimos esto y Él nos da esto. Nosotros pedimos esto y ni siquiera podemos, dice el texto, imaginar lo que Él nos va a dar. Ni siquiera puede usted imaginar, pero pedimos una cosa, Él nos va a dar algo mucho mejor y mucho más grande. Yo, y casi que estoy terminando, llegó un momento en mi vida por cosas raras que después otro día les puedo contar, que yo dije, yo en realidad creo que nunca me voy a casar. No, a mí me iba bien con las mujeres, no crean, ¿verdad? No era eso. Estoy vacilando. Pero llegó un momento de frustración en que no salía ese asunto, ese negocio, ¿verdad? Y estaba pidiendo nada más algo muy pequeño. Él tenía una respuesta mucho más grande con mi esposa. Algo mucho mayor que yo no podía imaginarme. Algo mucho más profundo, algo que no tenía ni idea de la respuesta que Él tenía para mi vida con Laura. Yo pedía esto, Él tenía una idea de esto. Y yo tenía que esperar un poco más. Él siempre tiene un plan mejor que el que nosotros sabemos o podemos pedir o imaginar. Él nos da mucho más, mucho más. Ese es nuestro Señor.
Y en las próximas semanas, hoy estoy nada más haciendo una pequeña introducción a esta diferente forma de ver y de acercarnos a Jesús. En las próximas 4 semanas, 5 con hoy, vamos a conocer aspectos maravillosos de este Jesús. Yo quiero invitarlo a que no se pierda ninguna y que invite personas a que empiece a estudiar con nosotros aquí los domingos a la persona maravillosa de Jesús. Así que Él se autolimita para asociarse con nosotros. Él es humilde, oprimido, pobre para estar junto a nosotros. Y Él responde a nuestras oraciones de formas misteriosas porque tiene un final mucho mayor, mucho mejor que el que sabemos imaginar o pedir. Oremos en este momento. Yo estoy terminando acá.